Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros a las historias extra de la semana, que hoy tenemos una entrega muy particular de un tema que es complicado siempre hablar de ello. Esto porque cuando uno cuenta este tipo de cosas, es muy frecuente ver cómo la gente al escucharte hablando de esto, levantan una ceja como no creyéndote, o pensando que este que me está contando, ¿está loco? Anda viendo platillos voladores, marcianitos verdes, cosas así, de las que quienes frecuentamos, no solo este tipo de historias, sino también paranormales, ya nos estamos acostumbrando a que de repente nos vean así, en cualquier tema, fantasmas, brujas, duendes, ovnis, todo. Por ello, aprecio mucho la confianza que le tienen a un servidor para contarnos estas historias que, por favor, para comenzar, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y Cristal Ambris desde Morelos, México, nos cuenta esto. La semana pasada le ayudamos a mudarse a un primo de mi novio, que para él es como un hermano, pues se criaron casi pegados el uno del otro, debido a que su papá y su tío eran vecinos. Entonces estuvieron en la escuela, secundaria y preparatoria juntos, son de la misma edad. Casualmente, la mayor parte del tiempo que estuvimos allá, la pasamos con su tío, ya que su primo se quedaría sacando lo último que quedaba en su casa, y su esposa esperaría la mudanza en el nuevo departamento. Y como el tío tenía el camión más grande, nos movimos con él en esas vueltas, lo que nos hizo conocerlo un poco más. En un punto que se nos terminó la plática y apareció un silencio incómodo, mi novio le comentó a su tío que yo era fan de las historias de terror. Así que su tío se agarró a platicarnos un montón de historias. Sobre todo nos pusimos a platicar del programa de radio de La Mano Peluda, historias del más allá, todo eso, recapitulando algunas historias. Y fue ahí que yo le pregunté que si a él le había pasado algo sobrenatural. Él se puso a recordar sobre esto, pero nos dijo que no. Sin embargo, nos contó que él había presenciado algo bastante extraño en uno de sus trabajos hace mucho. Es curioso cómo a veces algunos adultos, mayores sobre todo, minimizan alguna historia diciendo que no es tan interesante o aterradora para luego contarte una de las anécdotas más memorables que vas a escuchar. Lo digo porque ya me ha pasado muchas veces. Además, este también fue el caso, pues ni mi novio ni yo nos esperamos escuchar lo que nos contó. Nos comentó que durante su servicio social trabajó en la oficialía local de su municipio, en Yecapixtla, y después se quedó trabajando como administrativo durante el mandatario en turno, y una vez que cambió fue removido de sus actividades. En un principio nos cuenta que lo usaron para hacer cualquier cosa relacionada con papeleo. En aquel entonces eran los primeros meses del año 2000, y su primer trabajo, porque aparte habían cambiado de ubicación las oficinas, fue traspasar los archivos antiguos de manera digital, para así tener un respaldo en la computadora. Dentro de tantos archivos y reportes de la policía, porque nos decía que le sorprendía el hecho de que por tanto movimiento, realmente no estaban al tanto de las cosas que él podía leer. No todos ahí como él, pero su tío consideraba que él no podía tener el acceso a ese tipo de documentos, pero nos decía lo típico de México mágico, por el descuido de este tipo de cosas que pudo ver, que fueron horribles. Eran casos de la policía que nunca tuvo supervisión de nadie que estuviera viendo qué hacía. Y ahí, entre tantos casos que encontró, hubo varios que le llamaron la atención. No recuerda exactamente en qué fechas, pero afirma que eran correspondientes a la mitad de la década de los años 70, los cuales provenían principalmente del área que aún pertenecía a Morelos, donde se juntan Morelos, el Estado de México y Puebla, por allá cerca del volcán El Popo, pero que los archivos solo correspondían a Morelos, solo que sí se llegaban a mencionar reportes de Puebla y el Estado de México, solo como mención. El punto es que en esta zona, en varias colonias de por allá, se habían reportado por aquellos años decenas de avistamientos de luces en el cielo, a mitad de la madrugada. Cada reporte eran de personas que vivían a los alrededores y, aunque no sucedían todos los días, cada vez que la gente decía que veían las luces, los reportaba la misma gente, vaya, de ahí de la colonia,
Es decir, era un fenómeno que la gente de aquellos rumbos reportaba frecuentemente, y eso era imposible de ignorar, porque decían, según recuerda haber leído en esos documentos, que las personas decían que no eran las luces típicas que de vez en cuando solían ver por la actividad del volcán, porque algunas ni siquiera eran por allá, sino por encima de la colonia. Por su parte, la policía decía que al llegar al sitio no encontraban nada, pero que sí hubo uno, donde se comentó que cuando ellos iban arribando a la colonia, estando como a 5 minutos de llegar, decían que veían a lo lejos como si la colonia tuviera luces que parecían ser de estas de los estadios. Imposible algo así por la zona, pero que al llegar todo estaba como siempre. Eran zonas medio alejadas aún de la zona metropolitana. En algunas calles de por allá ni siquiera tenían alumbrado público. Entonces, para ellos, fue la única vez que pudieron ver algo referente a las luces que reportaba la gente, porque decían en esos documentos que llamaban muy asustados, diciendo que ahí estaban otra vez, que les estaban echando muchos destellos y que tenían miedo porque no sabían qué era, que esas luces les iban a dañar la vista. En sí, no tenían un patrón idéntico, decía en esos documentos, aunque sí tenían formas que se llegaban a repetir. Entre las formas que llegaron a describir ahí en los reportes, eran esferas de colores, estelas de luz e incluso algunas que parecían ser rayos que se quedaban encima de las casas, lo cual era sumamente extraño, porque la gente decía que aparecían de la nada y en ninguna ocasión hacían ni un solo ruido. Era más bien como si simplemente llegaran de un segundo a otro o aparecían ahí, encima de las casas. Luego, escrito en esos mismos reportes, comenzaron a reportar mascotas desaparecidas. Eran puros animales domésticos, gatos, perros que nunca los llegaban a encontrar sin vida en la calle. Solo se les desaparecían de sus casas, estuvieran en el patio o siempre adentro de la casa. Esto se incluyó en los reportes dentro de estos temas porque cuando llegaba la policía, la gente les decía que eran las luces quienes seguramente se habían llevado a sus animales en la noche, ya que nunca dejaban rastro de nada. En un principio el tío de mi novio dijo que no había encontrado relación hasta que se puso a transcribir esos reportes. Fue ahí cuando empezó a poner atención. Además, con el paso de los meses, esos reportes fueron cada vez más alarmantes, debido a que ahora también, allá en esas colonias de Morelos, la gente empezaba a informar de ruidos y movimientos extraños entre los montes, las casas que estaban a las orillas más que nada. Decían los vecinos que nunca les había pasado que sintieran que afuera de sus casas hubiera, no decían alguien, sino algo merodeando. Lo peor de la situación es que la policía no sabía qué hacer al respecto. Eso no era algo habitual, pues no se trataba de reportes donde la gente anduviera metiéndose a las casas robando, nunca era por eso. Finalmente, todo terminó, tras un mes tranquilo, que hasta ese momento era la racha más larga sin ningún reporte de esta clase, que no a todas las llamadas acudían, pero sí iban constantemente. Sin embargo, después de ese mes, se provocó un incendio en un monte de por allá, uno pues algo grande, que después de eso no saben si tuvo algo de relación con todo, pero ya la gente dejó de reportar avistamientos de ese tipo. En ese incendio no hubo nada raro, no es que hayan encontrado algo del otro mundo o algo parecido, solo fue un accidente o descuido, pero fue muy curioso que después de ahí ya no volvieran a reportarlo con la urgencia con la que lo hacían antes, porque decía su tío, luego él conoció a gente que contaba que por el volcán se veían luces extrañas y eso, pero nada como aquellas llamadas que él vio registradas, con la letra de los policías, diciéndoles que les pedían fueran rápido a ayudarlos con esas luces que los molestaban en las noches y que venían del cielo. Desafortunadamente, cuando él terminó de redactar todo, de recopilar esos trabajos, ya no pudo tener acceso a ellos. Una vez lo cambiaron de puesto. Pero él sabe muy bien lo que leyó y nos dijo que si él pudo ver ese tipo de cosas en un puesto común, por decirlo de alguna manera, no se imagina el tipo de casos que puedan llegar a guardarse y que por ni un descuido como el de ese día pueda llegar a leer una persona que no esté autorizada.
Es muy curioso cómo en ciertas partes de algunos países se cuenten un poco más que en otras sobre avistamientos extraños como estos. Cuéntenos, en su país, ¿en dónde se cuentan más avistamientos así? En lo que los leemos, Lucía Palmerín, desde Zacatecas, México, nos cuenta lo siguiente. Actualmente tengo 57 años. Ya ha pasado mucho tiempo desde que era niña, y muchas cosas también han cambiado desde entonces, incluido el ranchito donde vivíamos mis papás y mis abuelos. Yo, en los 7 años que residí por allá, nunca conviví con niños que no fueran uno que otro primo que veíamos algunas veces al año, aparte de la escuela, por supuesto, y por ello solía dibujar mucho cuando no tenía nada que hacer de pequeña. En ese tiempo vivimos en Plateros, una localidad muy pequeña por aquellos años. Bueno, no ha crecido mucho. Es donde está el santuario de El Santo Niño de Atocha. Y aquí, en Zacatecas, estamos demasiado lejos de ríos, mares, lagos, sumándole a que en esa edad yo nunca fui a un lugar como estos. Ahorita van a ver por qué es necesario que comente esto. Resulta que cuando nos mudamos, que pasaron un par de años, vivíamos ya en Celaya. Cumplí 14, y entre las cosas que mis papás tenían de mí, álbumes de fotos y eso, encontré unos dibujos hechos por mí, coloreados y todo. Estos dibujos eran de todo lo que se les ocurra, pero había unas 5 hojas que mis papás habían grapado, formando así un grupo de estos dibujos, juntándolos y en todos esos, yo dibujaba a una niña, una casa, una familia, lo que sea, pero en todos aparecía uno de estos peces muy parecidos a la raza koi. Ese pez siempre aparecía, más grande que las personas que dibujara o incluso que las casas. Yo no recordaba haberlos hecho y lo raro era que mis otros dibujos, de eso sí me acordaba. Vagamente a lo mejor, pero tenía noción de ellos. Sin embargo, de estos, el de los peces enormes, no. Que a las personas que dibujaba en conjunto con esos animales, se parecían a la niña que en otros dibujos decía era yo. Eran mis papás, mis abuelitos, los perros que teníamos en aquel rancho, todos iguales. Solo que yo no me podía acordar por qué dibujaba a esos peces tan grandes que los colocaba encima de la casa de mis abuelos, flotando encima del patio, cosas por el estilo, pero siempre eran enormes, color negro con blanco o rojos con amarillo. Esa tarde que encontré esos dibujos, los tomé y se los llevé a mamá. Papá estaba trabajando. Y cuando le pregunté que si recordaba por qué dibujaba eso o qué le decía que eran, mamá me dijo, viéndolos como con mucha nostalgia, que yo, cuando era niña, que a los 6 o 7 años empecé a dibujar esos peces en una etapa que se iba y volvía de vez en cuando en mí, que a mis papás los despertaba muy emocionada en las noches, diciéndoles que los peces, que afuera habían peces volando, que pasaban cerca de mi ventana, que jugaban con los perros, que se quedaban flotando encima de la casa, y que ellos me decían que no podía ser, que los peces no volaban. Pero yo les insistía en que saliéramos a verlos. Mamá dice que ellos no me creían, que jamás pudieron verlos, pero que se les hacía raro que cada vez que yo los despertaba en las noches, los perros que tenían mis abuelos ladraban de una forma muy extraña, no como cuando están enojados, sino como cuando se ponen a jugar. Un ladrido muy diferente. Quienes tengan perros sabrán a qué tipo de ladrido me refiero. Y que escuchaban que andaban corriendo de un lado para otro en el patio. Y esto no era habitual en ellos porque de noche nunca se ponían a jugar. Y que mis papás salían de la casa y ahí los perros se les quedaban viendo. Y luego ellos, los perros, echaban miradas al techo de la casa o hacia el cielo. Ahí dejaban de jugar, iban a saludar a mis papás o bostezaban y se iban a dormir. Eran 2 perros y siempre hacían lo mismo. Mis papás ni siquiera los regañaban, ellos solo dejaban de jugar, de ver al cielo y se quedaban nuevamente dormidos toda la noche. Esto, dice mamá, llegó a pasar en unas 10 ocasiones durante un año, que siempre era lo mismo, que yo les decía que afuera estaban los peces volando, que eran enormes, se los describía, luego los empecé a dibujar. Y por eso les comenté lo de que yo nunca había visto esos peces en persona. Por aquellos años cuando era niña, carecíamos de muchas cosas, como la televisión.
Entonces, antes de eso, yo no los pude ver en ninguna parte. Y es que esos peces que dibujé no eran tal cual como los koi, solo es un aproximado. No sé decir bien cómo son, pero mamá, cuando me contó esto y platicamos de estos dibujos e historias de vez en cuando, que esos se nos perdieron con los años, ella me dice que tanto para ella como para papá y mis abuelos, yo quizás lo que veía no eran peces, o a lo mejor sí, no lo saben, pero ¿y si no? A lo mejor era algo que volaba por la casa, que alteraba a los perros, que los ponía como felices y que la imagen de un pez, para mí al menos, fue tal vez lo más cercano a la descripción de lo que veía, cuando podía ser que en realidad eso fuera otra cosa. Recuerde por favor apoyar estas entregas dándole me gusta, comentando y compartiendo este video. Las publicaciones también de Facebook. Cualquiera de estas opciones nos ayuda como no se imagina, para seguir llegando a más personas y así traerles más historias. De antemano les agradezco mucho. Y ahora vámonos con Felipe Durán, quien esta noche, desde Sonora, México, nos cuenta esto. No sé si les haya pasado como a mí, que cuando crecí vi una película que hizo que en mi memoria saliera un recuerdo que quizás porque era muy pequeño no recordaba haber dicho o vivido. Déjenme mejor les cuento, y ya me dirán ustedes si les ha pasado como a mí. Cuando tenía 26 años ya no vivía con mis papás, por ello cada mes íbamos mis hermanos y yo a su casa, a visitarlos, a pasar todo el fin de semana con ellos en su casa. Somos todos de Sonora. Y de vez en cuando poníamos películas, hacíamos palomitas, todo muy ameno. Y esa noche vimos 2 películas. La primera fue una que yo nunca hasta ese día había visto, y era la de Encuentros cercanos del tercer tipo. Y apenas comenzó, en la escena donde llegan con un señor de creo que era como un desierto o un rancho, y él les dice a unas personas la frase de «El sol salió anoche y me cantó». Cuando lo escuché, sentí tan raro dentro de mí, pero no entendía por qué. Fue tanto el impacto que esto tuvo en mí que hasta me puse de pie y les dije a mis papás que escuchando eso me había sentido raro. Y en ese momento empecé a recordar que cuando éramos pequeños vivimos un tiempo en la casa que mis tíos le dejaron a mis papás, quienes eran hermanos de mis abuelos, a las orillas de Sonora, que este no era pueblo, no era rancho, pero no había tanta gente habitando por aquellos rumbos en esos años. Eran más que nada casas solas, deshabitadas o sin terminar. Y yo les pregunté a mis papás antes de seguir diciéndoles tanto a ellos como a ustedes en este momento de lo que yo recordé con esa frase, que si yo había visto esa película de niño o si me había pasado algo. Mis hermanos estaban con los ojos bien abiertos, viéndome, luego a mis papás, a mí otra vez. Ellos eran menores que yo. Si yo no me acordaba de eso, mucho menos ellos. Y mis papás me dijeron que cuando yo era niño, que tendría como 5 o 4 años, yo les decía que en las noches el sol me despertaba, pero que la casa no se iluminaba sino que solo salía, se ponía afuera de la ventana. Cuando me dijeron esto, yo sí lo recordé, todo, pero tengo la imagen tal vez porque era un niño, de tal cual, de cómo se ve el sol, pero con todo el cielo a oscuras, y sí, también recordaba muy bien que ese sol no iluminaba como cuando es de día, sino solo brillaba mucho y se quedaba afuera. Yo movía las cortinas porque sí me despertaba rápido, apenas veía la luz y podía mirar cómo se acomodaba en un ángulo donde yo lo podía ver bien. Ahí estaba algo que para mí se veía como un sol, y yo creía que esto me pasaba seguido, pero mis papás me dijeron que no, que al menos a ellos solamente en una ocasión. Les dije que en la noche el sol me había despertado. Esa fue la frase que recordé y asocié con lo que vi en esa película, que tal vez la película sí es ficción por supuesto, pero al menos lo que me pasó, puedo asegurar que fue completamente real. Y esto no termina aquí, porque yo sí tengo recuerdos a partir de eso, que esa noche cuando abrí las cortinas para ver el sol, veía que por el patio venía caminando una persona que mis papás también me confirmaron. Les conté en la mañana que yo decía era una mujer alta, muy delgada, color gris y con la cabeza muy grande.
que yo decía era una mujer porque tenía la cabeza enorme y no tenía cabello en gran parte de su cabeza, pero lo poco que tenía era largo, y que ella, cuando caminó por el patio, que yo no le tenía miedo, me le quedé viendo porque tenía mucha curiosidad de por qué esa mujer se veía de esa manera, que la recuerdo sin una sola prenda, pero todo su cuerpo era como liso, gris. Tenía manos largas, las piernas también, y caminaba muy lento, hasta que se acercó a mi ventana, y cuando puso sus manos en el vidrio, que le vi unos dedos extremadamente largos, le pude ver también los ojos. Sus ojos eran tal cual describen a la mayoría de los extraterrestres, grandes, redondos, como de óvalo, inclinados, y la boca apenas era una rayita, no tenía nariz. Yo me acuerdo que apenas ahí sí me espantó un poco su aspecto, pero aún así, no era una presencia que me hiciera sentir miedo, que me dieran ganas de salir corriendo, no. Solo me aterraba el aspecto, pero a la vez me sentía muy tranquilo viéndola. Ella me estaba observando, detenidamente, recargada con la mano en el vidrio, como si se estuviera apoyando porque se tuvo que inclinar de lo alta que era, y cuando yo levanté la mano para saludarla, ella se volvió a incorporar y caminó de vuelta a lo que yo decía era el sol, y se fue junto con ese sol. Solo se fue haciendo más pequeño hacia el cielo y me dormí. Cuando a la mañana siguiente les conté a mis papás esto, ellos no me creyeron. Sonaba completamente a lo que es algo imposible. No lo podía defender por más que insistiera, pero fue hasta ese día que lo recordé, que mis papás me dijeron que no me habían contado que cuando ellos salieron ese día para hacer cosas de la casa, limpiar el patio y eso, vieron que en mi ventana, por fuera, había una mano marcada, que era una mano delgada, con dedos largos, marcados en el vidrio con una cosa color negra que decían parecía como si hubiesen puesto algo ahí quemado. Pero por más que tallaron eso, que intentaron limpiar eso con cualquier cosa, nunca lo pudieron quitar. Y ver aquello les dio mucho miedo porque ahora creían en lo que yo les había contado, y esa marca no era nada discreta. A ellos les aterró tanto eso que quitaron esa ventana, la cambiaron. Y yo sí recuerdo que remodelaron esa parte de mi cuarto, pero después de ahí, yo jamás volví a ver a eso que decía, era el sol saliendo de noche, y que de ahí bajó una mujer que ahora la recuerdo, y sí me da miedo el cómo se veía, y lo cerca que estuvo de mí. Les agradezco mucho por todo ese apoyo que recibe este canal, por esa confianza que tienen para contarle a su servidor estas historias que venga de cualquier tema. No siempre es fácil contarlas, porque es muy probable que no te crean, pero en este canal lo hacemos. Sabemos que allá afuera hay cosas que solo ustedes, quienes pasaron por esto, saben cómo fueron, y que a veces hasta faltan palabras para contarlo, pero pasan, y gracias a todos ustedes, las podemos contar aquí. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.